Buenas noches, señores. Van a disculpar. Bueno, vamos a iniciar esta charla respecto a lo que sería el IES o Engineering Equation Solver, que es un programa de bastante ayuda para prácticamente estas disciplinas de ingeniería mecánica, electromecánica, química, entre otras. Bien. El IES, ya nuestro software como tal, ha sido desarrollado en un lenguaje bastante amigable que cuando lo empecemos a utilizar, ustedes van a ver que prácticamente es, eh, es un Excel, pero para ingenieros. Hoy tiene bastante facilidad el lenguaje y es lo primero que vamos a ir viendo cuando estemos desarrollando los cálculos simples que podemos llegar a hacer y obviamente la programación que se puede llegar a tener. Ahora, muchos me dirán, si es un Excel, ¿cuál es el pro? ¿Cuál es el plus que nos da este programa? Bueno, y el principal plus que nosotros tenemos es que este software ya tiene una base de datos, ya, de propiedades termodinámicas de diferentes sustancias, pero con la facilidad de que para mí no es una calculadora de propiedades termodinámicas. Tengo una base de datos, pero yo puedo calcular muchas más cosas. Y eso es de las principales ventajas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro equipo de ingeniería, tengo un ingeniero químico, tengo un ingeniero mecánico, tengo un ingeniero petrolero. Dos de ellos son mecánicos, especialistas mecánicos piping, y el otro es ingeniero de procesos. Y prácticamente todas las memorias de cálculo que están relacionadas al área termofluida, en el caso de mi compañía, es que se ven con este software. Y ya simulaciones mucho más avanzadas donde tenemos que hacer análisis de elementos finitos, análisis de elementos discretos, dinámica de fluidos computacional, se ven con otros programas. Entonces, para nosotros, este programa tiene eh, el contenido. ¿Qué es el ES? Vamos a ver a detalle específicamente esta herramienta, cómo nos va a ayudar. No, les he dado un resumen, un pantallazo de efectivamente cómo nos puede ayudar el ES. Pero tenemos que ver qué es el ES, qué tipo de lenguaje utiliza, con qué otros programas yo los puedo relacionar, cuáles son las herramientas que tiene el IES. Vamos a hacer una introducción completa de todas las herramientas que vamos a llegar a ver y que contiene el mismo IES. Vamos a ver, por ejemplo, la resolución de problemas lineales y no lineales. Vamos a ver lo que son el formato de ecuaciones y cómo esto nos puede ayudar a generar nuestros mismos reportes, porque algo bastante importante para nosotros es generar nuestros reportes. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo proyectos de ingeniería básica extendida, ingeniería de detalle, el resultado de esta ingeniería se ve reflejada en los documentos que vamos a presentar, que serían memorias de cálculo, hojas de datos, eh, especificaciones técnicas, entre otros. Entonces, nuestros reportes, nuestras memorias de cálculo, tienen que tener un cierto formato y que yo esté tratando, por ejemplo, de hacer un formato de ecuaciones en Word, porque ahora estos editores de texto sí son más amigables. Puedo eh, escribir detalladamente la ecuación con Word como tal, con el editor de texto Word, pero el programa IES ya nos ayuda a nosotros a generar estas mismas ecuaciones, que obviamente yo lo puedo utilizar en un reporte. Ahora, aclarando, en resolución de ecuaciones lineales e implícitas. Por ejemplo, hay una ecuación bastante famosa en mecánica de fluidos, donde nosotros tenemos que calcular el factor de fricción F. Y tenemos métodos gráficos, tenemos diferentes tipos de aproximaciones. Sin embargo,
esta ecuación es implícita. Entonces yo no la puedo resolver queriendo despejar el factor F como tal, o el factor de fricción. ¿Qué es lo que tengo que hacer para esto? Necesariamente lo que yo tengo que hacer es hacer métodos numéricos, utilizar métodos de Newton-Raphson, método de Newton modificado, entre otras opciones, que son los sistemas de resolución más sencillos. Entonces, el programa trabaja con este tipo de métodos numéricos. Por lo tanto, la resolución de ecuaciones no lineales y implícitas es es una ecuación más para nuestro programa. Y esa es una ventaja bastante grande para nosotros. Ahora, hay muchos programas, por ejemplo, que tienen limitaciones en las unidades. Es decir, cuando queremos trabajar en un sistema inglés neto, donde tenemos kilocalorías, o perdón, BTUs hora, donde esta mezclanza, o mezcolanza, perdón, de unidades es un problema para muchos softwares, porque no todos me van a dar la versatilidad de las unidades con las cuales yo quiero trabajar. Voy a tener que hacer conversiones intermedias, conversiones finales, y eso es un problema para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este sistema? Este programa me permite a mí, incluso yo puedo crear mis propias unidades. Puedo añadir la base básica de unidades que tiene el programa y añadir muchos más. Por ejemplo, yo puedo añadir el valor de BHP, ¿ya? Que es Boiler Horsepower, que es una medida de potencia para el dimensionamiento de las calderas de generación de vapor. Entonces, este valor de BHP no lo vamos a encontrar en ningún programa. Entonces, este programa a mí me permite el poder editar, añadir este sistema de unidades. Y obviamente, eh, para facilitar, porque nosotros vamos a desarrollar programas cortos que tengan 30, 50 líneas de código. Esos son programas pequeños. Un programa mucho más grande llega a tener 250, 400 líneas de código. Tenemos que hacer funciones, procedimientos que nuestro programa principal va a llamarlos. Entonces, esto va creciendo, va escalándose y tenemos que saber crear funciones para que después podamos llamar a estas funciones. Igual vamos a hacer dentro de lo que sería la programación, se van a hacer estas funciones. Vamos a revisar las herramientas que el menú nos puede dar y cómo nos puede apoyar en los estudios paramétricos y su respectiva gráfica. Nosotros hemos visto seguramente estas curvas de operación de las bombas, ¿no? Eso es una parametrización de la operación de la bomba, que tendrá seguramente estará en función a la potencia, al caudal, a la altura de cabeza, a las revoluciones, dependiendo del tipo de rotor que tiene esta bomba. Entonces son varios parámetros que yo los debo estructurar en las diferentes ecuaciones y ver a una relación de potencia, etcétera, hacer las diferentes curvas de operación de estas bombas. Entonces yo voy a poder organizar este tipo de análisis y hacer su respectiva graficación, que es lo importante para nosotros. Por ejemplo, en ciclos de refrigeración por compresión, el valor importante que a mí me va a ayudar para medir la eficiencia del ciclo es la relación de compresión, ¿no? Entre la presión del condensador y la presión del evaporador. Entonces, si yo puedo hacer una curva que me modifique esta relación de compresión, voy a poder graficar diferentes curvas de operación del mismo ciclo de refrigeración. Estamos hablando de un sistema, ¿no? Ahora, podemos graficar, por ejemplo, en el dimensionamiento de líneas de distribución de vapor, nos ayuda a nosotros bastante el diámetro, o perdón, la presión de operación del sistema. ¿Ok?
Nos ayuda bastante la presión de operación del sistema. Por lo tanto, yo puedo hacer corridas para un mismo diámetro de tubería, para 2 pulgadas, por ejemplo. Mismo diámetro, mismo flujo, 1000 kilogramos hora, pero a diferentes presiones. 2, 4, 6, 8, 10. Y ahí voy a ver cómo está variando la velocidad en cada uno de estos sistemas. Y la caída de presión, ¿por qué no? Voy a parametrizar la operación para unas condiciones de operación similares y ver cuál es mi resultado. Y tengo que graficar. Entonces, este tipo de evaluaciones, para nosotros trabajando con el IES, es bastante versátil, bastante simple de realizar. Lo único en el cual nosotros tenemos que tener detalle es en la organización de las ecuaciones, en hacer el análisis de nuestro sistema o de nuestro volumen de control en todo caso. Vamos a ver los lookup tables y las gráficas que nos pueden ofrecer sobre, por ejemplo, una gráfica que sea temperatura, volumen específico, para ver cómo está operando las propiedades termodinámicas en un ciclo determinado. En lookup tables, cuando yo estoy haciendo ciertos cálculos, por ejemplo, de dimensionamiento de líneas, de dimensionamiento de bombas, de dimensionamiento de intercambiadores de calor, de dimensionamiento de tanques de almacenamiento, etcétera, yo tengo valores que ya están preestablecidos. Es decir, si yo utilizo diámetro nominal 1, 1 pulgada, yo tengo diámetro exterior 33.4 y si estamos hablando de un schedule estándar, estamos hablando de un espesor 3.33. Si hablo de 2 pulgadas, en el diámetro nominal 2 pulgadas, el diámetro exterior es 60.3 y el espesor es 3.91. Si hablo de 3 pulgadas, el diámetro exterior es 88.9 y mi espesor es 5.73, creo, no recuerdo en este momento. Pero son valores que yo necesito llamar constantemente. ¿No? Por ejemplo, quiero hacer mi intercambiador de calor y quiero verificar el mismo intercambiador con 1 pulgada, con 3 cuartos y con media, para determinar cuál es la caída de presión y la velocidad que tengo a través de los tubos, con el objetivo de mejorar el coeficiente de transferencia de calor, ¿ya? El coeficiente de convección. Entonces, estos valores, 1 pulgada, 3 pulgadas, o 3 cuartos, media pulgada, yo lo puedo tabular y después puedo llamar directamente. Entonces, para eso me sirven los lookup tables. Esas son otra ventaja de la forma en la cual me ayuda a organizar mis datos el programa. Ahora, antes de continuar, este es prácticamente el contenido que nosotros vamos a ver durante el curso, añadiendo lo que es programación, pero prácticamente todo lo que vamos a ir haciendo es una serie de códigos que van a ir ejecutándose. Es decir, que nosotros ya tabulemos acá 2 más 2 es igual a X y X es igual a 4 más 7, yo ya puedo tener, perdón, yo ya estoy hablando de una programación. Obviamente, nosotros vamos a ver en este caso procedimientos y funciones. Y vamos a ver cómo se organizan estos procedimientos y estas funciones, que es lo importante para nosotros. Ahora, en un momento y vamos a hacer una pequeña. Aquí tenemos. Miren, este es el programa del IES. Aquí tenemos los diferentes menús, las diferentes herramientas, pero algo que quiero que lo vean específicamente es
que en este caso, mira, mi pequeño programa de cálculo es para transportadores helicoidales. Es decir, nuestra base del programa está enfocada al área termofluida. ¿Ok? Es decir, para mí, yo puedo trabajar todo lo que es termodinámica, puedo trabajar todo lo que es transferencia de calor, puedo trabajar todo lo que es reacciones químicas y combustión, mecánica de fluidos, prácticamente todo eso, yo lo puedo trabajar con detalle desde el IIS. Sin embargo, el programa no se limita específicamente a eso. Porque como les menciono, nosotros vamos a generar nuestros diferentes códigos, las diferentes variables, las diferentes unidades. Es, son nuestros datos enfocados a ingeniería. Ahora, aquí podemos ver, es un cálculo de transportadores hidrocoidales, los datos de ingreso, cuál es el material, el coeficiente de llenado, el flujo, la densidad del material. Estos que ven en cuadrado son los datos de ingreso. Después tengo aquí la potencia de transporte. Estos ya son resultados. Resultados, resultados, resultados. Y los datos del tornillo, por ejemplo. Longitud, diámetro, número de revoluciones. Y yo puedo, y aquí tengo, por ejemplo, estos valores que ya son herramientas eh, complementarias que nosotros necesitamos saber respecto al comportamiento del material. Y ahí yo puedo calcular. Y ahí tenemos, ¿no? Calculado. Pero detrás de esta ventana gráfica, que también la tenemos que poder realizar, se encuentra el código. Y miren, no es un código grande. Vamos a hacerlo más. Ahí tenemos las ecuaciones, lo que está en la ventana de diagramas, pero se ve, bueno, al menos parece algo más grande, justamente debido a cómo se está organizando. Y esto se debe a que, miren, aquí yo estoy escribiendo las ecuaciones. Voy a colocar, perdón, esto ya ha cambiado en esta versión. Format Equation, que es otra ventana, y ahí están las ecuaciones. Y esto yo lo puedo copiar y llevar directamente al Word para hacer mi reporte. Ahora, a su vez, nosotros podemos extender este tipo de programación. De momento está cargando. Entonces, ahí ya se acuerda. Acá. Acá tenemos otro programa. Este es para cálculo de intercambiador de calor. Aquí están las ecuaciones. Y tenemos acá. Aquí está, miren, la variable o la ventana de información de variable. Buenas tardes, Buenas noches. buenas noches. Bueno, yo hablo de acá de México, Saltillo, Coahuila, México. Este, ¿Qué tal? Francisco Robledo, ingeniero, yo traigo una duda. Bueno, en este caso, este software nosotros lo podemos descargar. ¿Cuál software es, perdón? Es el IES, Ah, ok. Engineering Equation Solver. Ok. Yo desconozco este software, ingeniero. ¿Tú nos lo puedes proporcionar? Claro que sí, claro que sí. En Parte el del curso ok, es que nosotros les vamos a proporcionar
obviamente las presentaciones y el software. Y vamos a Sí, hacer un curso de instalación. En ok, este caso, quiero aclararlo, este curso se hace con fines netamente académicos. ok, Entonces vamos a utilizar una versión con una licencia diferente, ¿ok? sí, Pero que tiene habilitada todas las funciones del programa. ok. Entonces, por esa parte no se preocupen, Tengo, nosotros les vamos a entregar todo el software. tengo otra pregunta, ingeniero. A mí me interesa mucho el tema de la termodinámica porque trabajo mucho en fundición. Yo quiero saber si este programa puede ayudarme a mí, el curso en general, el curso, para entender un poquito más sobre los procesos en cuanto a la temperatura de las fundiciones. No sé si este también va alineado a eso, ingeniero. A ver, nosotros tenemos, termodinámica es bastante grande, ¿no? Es un área bastante grande, que cuando se va estudiando, uno se puede enfocar en termodinámica netamente enfocada a los fluidos, ¿ok? A los diferentes fluidos que nosotros podemos llegar a trabajar. Al fluido de trabajo, por ejemplo, de un ciclo de enfriamiento, puede ser propano, puede ser eh, amoníaco, puede ser algún fluido binario o algún nanofluido, si hablamos netamente del fluido de trabajo. Si hablamos de sistemas de generación de vapor, por ejemplo, puedo hablar yo netamente como agua, que va a ser mi fluido de trabajo, y así, ¿no? En diferentes aplicaciones. En el caso, si tú me hablas de metalurgia, de fundición, estaríamos hablando de eh, termodinámica de materiales específicamente, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una aclaración. Nosotros vamos a enfocarnos, obviamente, al estudio con termodinámica y transferencia de calor. Los ejemplos que vamos a ir desarrollando del curso, de las herramientas, van a ser enfocados en termodinámica y transferencia de calor. Ahora, dependiendo de la aplicación específica que tú necesites, podemos ver en mi caso, ya, eso es la ventaja, dependiendo cómo ustedes hagan las consultas, las dudas durante el desarrollo del curso, nosotros vamos a poder extender un poco más el alcance del curso. Por lo tanto, si tú quieres ver una aplicación específica, tú me pasas específicamente qué necesitas y yo puedo preparar una presentación y un ejemplo que se alinee con lo que tú necesitas. Ok, ingeniero. Muy ¿Ok? bien. Eso sí, pero depende de nosotros. Si, por ejemplo, aquí Daniel Sierra Guzmán quiere ver eh, calentadores de fluido térmico en fase, o si calentadores de fluido térmico en fase líquida, que son los conocidos calderos de aceite térmico. Entonces, podemos ver un ejemplo del fluido, del comportamiento del fluido, etcétera, cuál fluido se alinea para su aplicación en específica, ya con un ejemplo en el programa. Pero que cuando lo estemos desarrollando, ustedes van a ver que eso ya se depende de cómo nosotros enfoquemos el programa. Como les digo, el programa es bastante potente. Entonces, a nosotros nos va a ayudar para el desarrollo del curso sus consultas. Podemos enriquecer mucho más el curso dependiendo de las consultas que ustedes tengan. Espero haber aclarado tu duda, Sí, estimado. ingeniero, muchas gracias. Y también ahí nosotros estamos enfocados mucho en lo que es la mecánica también. Entonces, en las transmisiones mecánicas, y ya ves que también hay sobrecalentamientos en componentes, en la cinemática de los componentes. No sé si también algo ahí por ahí. Pues yo imagino que sí, por lo que estoy viendo ahorita. Por ejemplo, el programa es bastante amplio. Acá podemos ver esta información de funciones. Nosotros tenemos funciones matemáticas, las que vamos a ver en cualquier aplicación, hasta en contabilidad, máximos, mínimos, etcétera, ¿no? Nos vamos a propiedades termofísicas. Yo tengo de fluidos reales, fluidos gases ideales, listados según la NASA, fluidos incompresibles, binarios, y aquí tengo las diferentes propiedades que puedo calcular. Por ejemplo, aquí tengo, perdón, metano. Puedo calcular eh, factor de compresibilidad, conductividad, calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante, densidad,
Entalpía, entalpía de fusión, entalpía de vaporización. Hay diferentes propiedades. Estas son enfocadas a las propiedades termofísicas de los diferentes fluidos. Aquí tengo los Eres, que son netamente refrigerantes, ¿no? Después tengo acá otras funciones específicas para transferencia de calor y flujo de fluidos. Y aquí podemos ver ebullición y condensación. Ebullición, condensación, caída de presión. Que estas ya han sido desarrolladas por el mismo programa. En intercambios de calor compactos, factores de forma, convección, flujo interno, flujo externo, pero estos ya están desarrollados, ¿no? Entonces factores de ensuciamiento, por ejemplo, aquí tengo factores de ensuciamiento de los diferentes fluidos con los cuales yo me puedo topar. Dimensiones de tubería, aquí tenemos. Entonces, esta clase de rutinas se van a ir desarrollando y nosotros podemos desarrollar nuestras propias tablas, nuestras propias funciones. Para diseño mecánico, momentos de inercia y factores de concentración de tensiones. Pero esto está netamente ya con las limitaciones de esta función, propia de esta función. Entonces, nosotros queremos hacer, por ejemplo, un programa de dimensionamiento de ejes, ¿ya? Dependiendo de su aplicación. O de cálculo de engranajes, que creo que alguna vez lo hemos hecho, pero en mis años de universitario, todavía estamos hablando de más de 12 años. Entonces, se puede realizar. Esto está limitado en función a las herramientas que yo quiera hacer. Aquí tengo para combustión, compresores, control de fluidos, intercambiadores de calor, toberas y difusores, bombas, mira, de engranajes, centrífugas, pero esto ya es con el número específico, rotaciones, etcétera. Turbinas. Después tengo propias librerías que son igual gran parte de estas mismas del programa. Y tengo referencias externas, por ejemplo, aquí Penn Robinson, Monte Carlo, que es por ejemplo, para combustión, debido a la naturaleza del cálculo de combustión, a que tenemos medios participantes, medios no participantes, tenemos combustión luminosa, no luminosa. Entonces, se utilizan diferentes métodos para calcular. Y uno de esos es el de Monte Carlo. Acá tenemos, ¿dónde estás? Aquí estás, Moody. Vamos a buscar Biocode. Y esta es una ecuación directamente para calcular la pérdida de presión o la caída de presión según la ecuación de Moody. Esta es la ecuación. Aquí está, es una ecuación implícita directamente. Entonces, a nosotros nos va a ayudar el poder ver justamente esta clase de desarrollos, que nosotros podemos hacer mucho más ecuaciones, o perdón, funciones mucho más grandes. Esto no está limitado en función a estas propiedades, sino a lo que yo puedo llegar a programar. Tenemos una consulta acá. Alexander. Reparaciones de turbinas de gas. Vamos a hacer una revisión, a ver, aclarándote, Alexander, vamos a hacer una revisión, ¿ya? De ciclos termodinámicos, porque vamos a ver la facilidad de cómo este programa nos calcula en función de las ecuaciones que vamos a ir nosotros desarrollando. Sin embargo, eh, o sea, por ustedes, o sea, por el curso, vamos a hacer obviamente un pequeño estudio de cómo funciona la turbina, pero no nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar al detalle, ¿no? Obviamente tenemos que entender cómo se comporta un ciclo real, cómo se comporta un ciclo ideal. En este caso, si es turbina de gas, sería un ciclo Brayton.
aunque tal vez has trabajado con ciclos combinados, no sé, porque Brayton neto ya no hay mucho, ¿no? Es mejor opción trabajar siempre con cogeneración, y ahí tenemos en general ciclos combinados, donde la turbina, tenemos una turbina de gas y los gases de combustión se van a alimentar a la caldera, y ahí tenemos una generación en alta y baja presión. Pero, como te digo, esto lo vamos a ir viendo a detalle, en función al requerimiento que se tenga. Ya, incluso tengo, por ejemplo, yo tengo un par de colegas que trabajan en mantenimiento específicamente de generadores de vapor y turbinas, y dependiendo de cómo sea la inquietud que ustedes tengan, yo le puedo pedir a mi colega que, que haga una presentación del área específica. No porque ellos están, nosotros desarrollamos sistemas de distribución para estas plantas de cogeneración o de ciclos combinados, todo lo que es sistemas de distribución de vapor, sistemas de recuperación de condensados, torres de enfriamiento, sistemas de dosificación de hipoclorito, que es para el tratamiento de agua, los dimensionamos, los fabricamos, ¿ya? Pero específico a turbinas de gas, tengo los colegas que seguramente te pueden dar detalles hasta de a qué revoluciones trabaja cada sistema, cuál es el porcentaje de condensados que te puede operar, si es una caldera Benson, eh, cuáles son los ciclos desde el condensado hasta lo que sería el sobrecalentamiento, con qué presiones trabaja. Lo que ellos lo tienen bien al alcance toda esa información, ¿no? Lo que yo les puedo dar va a ser una revisión más general. Obviamente, tengo experiencia, hemos trabajado en esto, pero mucho va a depender, Alexander, cómo se realice tu consulta. De la misma forma, con el colega de México, ustedes enfocan y desarrollan bien la consulta que quieren. Yo voy a hacer todo lo posible para desarrollar, si es posible, una presentación. No porque como comentario, en un curso cuando damos lo que es distribución de vapor, nosotros nos enfocamos en distribución de vapor. Sin embargo, el colega quería ver lo que son los de sobrecalentadores o atemperadores que se llaman. Y es bastante interesante esos equipos, porque te reducen la temperatura del sistema de distribución de vapor, pero mantienen la presión para que no esté sobrecalentando el vapor. Entonces se ha hecho una presentación específica para esa consulta, porque es bastante interesante y no muchos lo ven, entonces vale la pena poder extender eso más. Ok, Alexander, espero haber aclarado tu duda. Bueno, continuando. Entonces, como les menciono, tenemos una serie de funciones bastante amplia, pero nosotros nos vamos a enfocar en nuestros ejemplos en las propiedades termofísicas. El resto de las librerías externas que tenemos y las rutinas propias del programa, las vamos a revisar. Las vamos a revisar como parte de la programación que vamos a ir realizando. Después, aquí tenemos el sistema de unidades, las principales, ¿no? Aquí tengo masa, presión, temperatura y energía. Sobre esto, yo puedo añadir más unidades. Y puedo añadir más unidades. Ahora, este programa a mí me permite hacer gráficas. Aquí está una gráfica temperatura-entropía del amoníaco. Entonces, esa es una de las herramientas que tengo. Pero yo lo puedo hacer en mi ciclo, por ejemplo, un ciclo de compresión que trabaje con amoníaco, puedo aquí dibujar los puntos de cada estado termodinámico para que se vea específicamente cómo está operando este ciclo. Esa es una de las ventajas que yo tengo. Puedo hacer gráficas bastante completas, detalladas, con un nivel de publicación. Obviamente aquí yo tengo más facilidad de edición, porque si yo puedo tratar de trabajar este tipo de gráficas en Excel, en MATLAB, se dificulta.
se dificulta. La ventaja es que yo aquí puedo abrir y desarrollar casos de estudio que programas como el HISIS, el DWSIM, no me cubren. Entonces, esa es la ventaja principal. Un análisis de, por ejemplo, de eyectores lo pueden hacer acá. Un análisis de caídas de presión en válvulas con una geometría diferente, etcétera, lo pueden hacer acá. Análisis de caídas de presión y velocidades en toberas, lo pueden hacer acá. Esto, nuestra herramienta va a estar limitada en función al alcance que ustedes puedan realizar. ¿Alguna consulta, alguna duda, señores? Ninguna. A ver, vamos a abrir un programa más. Ah, este, por ejemplo, estas preferencias. Ese es el programa de cálculo para un ventilador centrífugo con sus diferentes curvas para dimensionar. Aquí están los parámetros constructivos, todo. Igual, como no es un programa grande, es más bien pequeño, pero nuestro objetivo principal es poder hacer esta clase de cálculos. Y como les menciono, va a estar en función, nosotros tenemos un contenido mínimo que vamos a cubrir. Y nuestros ejemplos van a estar enfocados en el contenido a cumplir. Adicional a eso, así como el colega de México, el colega de Perú, vamos a ir adicionando otros tópicos según las consultas que ustedes tengan. Imagino que dentro de los participantes que tenemos, debemos tener seguramente estudiantes universitarios y también profesionales que están ejerciendo actualmente, por lo que dependiendo de qué disciplina se desarrollen o en qué área, ya sea ingeniería, ya sea proyectos, ya sea mantenimiento, inspección, etcétera, es eh, diferente el interés de cada uno. Bueno, señores, estaríamos concluyendo nuestro pequeño webinar, mostrando el alcance de este programa y qué es lo que nosotros podemos llegar a tener. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Creo que hemos aclarado respecto al software, por lo que ahí no, que no se tenga dudas, se va a entregar el programa para que ustedes lo puedan trabajar. Ingeniero, buenas tardes. Una disculpa, yo estoy acá en México. Yo estoy acá en México, nada más que yo utilizo transferencia. ¿No se puede hacer transferencia de pesos mexicanos a la cuenta de ustedes, Inge? Sí, sí, no, eso no es ningún problema. O sea, Porque tenemos el no. sistema habilitado, el MoneyGram creo que es, entonces no habría ningún problema porque al final esta plataforma nos va a hacer la entrega a nosotros, ya sea en bolivianos o en bolivianos con seguridad, en función al monto que se haga el pago. Así que no es un problema que sean pesos mexicanos ni nada, solamente el equivalente al monto del curso, nada más. Ok, entonces ahorita reviso eh, las cuentas para realizar lo que es el pago, porque sí está muy interesante, la verdad, sí está muy, muy completo y aparte nos abarca muchas áreas. Entonces, como yo estoy en lado del área de la fundición y del área de mecánica, entonces sí está muy bueno el curso, la verdad. Yo sí me voy a sumar ahí. Excelente, estimado. Bueno, señores, que tengan muy buena noche.
Cualquier consulta a través de los grupos que tenemos en WhatsApp, me pueden hacer llegar. Si tienen algún tópico en especial que quieren tocar en el curso, de la misma forma, vamos a ver la manera de cubrir estos tópicos especiales según su requerimiento. Pero como les digo, todo tratemos de enfocar bien las consultas que ustedes tengan, para que así también sea mucho más amplio la respuesta que se tenga. Bueno, señores, que tengan muy buena noche. A todos los que están interesados, espero verlos en el curso. Y al resto, espero que les haya por lo menos abierto la curiosidad para que ustedes puedan revisar en un futuro el programa. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.